sido así, usted y yo y todo el mundo, Dios nos perdió. Pero como Jesús dijo, donde yo esté, ustedes también estarán conmigo. Les haré yo una morada eterna para que donde yo esté, ustedes también estén. Es decir, que el beneficio de que nosotros hemos llegado a aceptar a Cristo es el beneficio de tener la vida eterna. Aunque unos no lo crean, pero usted lo creyó, usted y yo vamos a reinar con Cristo Jesús. Usted va a reinar conmigo y con todos nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. La ofrenda elegida, usted elige. Usted elige. La persona elige qué y de qué forma va a caminar en el reino de Dios. Unos caminan bendiciendo el reino y unos caminan hablando del reino. Unos hablan muy bien del reino, pero otros hablan mal del reino. Pero no es el reino, es ellos mismos, por lo mismo que ellos actúan en él. Eso es lo que él y ellos me dijeron. Dios da vía albedrío. Usted elige si quiere caminar agradándole a él o camina desagradándole a él. Usted elige. Las personas tienen que elegir. Den un aplauso, no me esté mirando así, Dios mío. Elige. Dios vía albedrío. Las personas eligen lo que él quiere para el beneficio de ellos. Más nada. Aquí usted no esté peleando con nadie. Ellos eligen. ¿Están aquí o están allá? Ellos eligen. Más nada. El Señor me dijo hace muchísimo tiempo atrás: te van a ver por la internet. Yo tenía internet. Cuando comencé este ministerio no tenía yo internet. Ni una cámara tenía. Pero a través de la impulsación de creer y de la creatividad de Dios, pude percibir que había una cámara ahí y yo pude hablarle a la cámara y que muchas personas estaban siendo bendecidas a través de la palabra de Dios. Yo sin conocerlos. Y Dios me dice a mí que me conocerán personas que yo nunca lo había conocido. Y yo he estado con personas donde verdaderamente ni me las presentaron. Y han sido beneficiables para mi vida como yo para ellos. Y sin que alguien hubiese intervenido a presentarnos, sino el mismo Espíritu de Dios nos hace sentir, tener un mismo sentir, y se conectan los dos espíritus y hacemos la cosa para agradarle a Dios. Den un aplauso, Señor. Y así es sencillo y práctico. Así es sencillo y práctico, ¿eh? Cuando se compró una silla, Dios colocó el sentir a alguien y me dijo: te ofrezco la silla. Y yo tenía el sentir y yo sin conocerlo, se unieron los dos espíritus y dijeron: sí, es verdad, vamos a comprar la silla. Y ahí está la silla. ¿Entiendes? Porque Dios coloca el sentir como el hacer. Dios no va a mover a una persona a hacer algo si antes Él avisarle. ¿Por qué? Porque Dios usa profetas. Entonces Dios nunca va a llegar a hacer nada sin antes comunicárselo a los profetas. Entonces tiene que haber una notificación de una persona que Dios lo haya colocado como la voz de Él a través de un hombre que Dios le coloca profeta. Y existen los profetas. Esa es la voz de Dios acá en la tierra. Los profetas. Por eso que Dios usa los canales de bendiciones. Jesús quiso mostrar que ellos podrían lograr hacer algo por el reino. ¿Cómo? Moviéndose, lográndose, buscar algo como lo primero, lo mejor y lo escogido. ¿Entiendes? Los primeros factores y principios que Él nos enseña para que usted y yo podamos caminar seguro, agradable y perfecto en los caminos de Él.
ofrenda de Abel? La ofrenda de Abel fue como agradable, y diga amigo, y fue perfecta. Esa fue la ofrenda de Abel, agradable y perfecta. ¿Por qué tuvo que ser agradable y perfecta? Porque Abel tuvo los tres primeros principios: lo primero, lo mejor y lo escogido. Eso fue lo que experimentó Abel. ¿Por qué experimentó Abel eso? Porque él, Dios lo constituyó a él como que él hiciese notorio los tres principios. Lo puso ¿qué? A criar ovejas, animales. Entonces, en Abel experimentó elegir un cordero, lo eligió él, le dio la impulsación que era lo primero, que era lo mejor y que era lo escogido para Dios. Y dijo: yo voy a dar lo primero, lo mejor y lo escogido para Dios. Yo voy a elegir ahora, me muevo lo primero, elijo lo mejor, y ahora voy a ¿qué? A escoger lo mejor y ofrecérselo a Dios. Y dice: aquí está mi Dios, lo primero, lo escogido y lo mejor para Dios. Y esos tres principios se tienen que estar moviendo en la iglesia del Cordero inmolado, comprado por una sangre, donde la alimentación no es una leche adulterada, sino es una alimentación de una leche. Una leche, mire, eso es sacado del mismo ternero de Dios, mire. Ordeñada por los mismos dedos de Jesús, para darle alimentación a su cuerpo. Entonces tiene que haber ¿qué? Lo primero, lo mejor y lo escogido. Lo escogido. Entonces no debemos de participar en que vemos lo primero y rehusamos dar lo primero, y se busca dar no es lo primero sino lo sobrante. Entonces cuando se viene a dar de cuenta, es lo sobrante de lo primero que recibe la gente. Entonces recibe lo primero, pero le da a Dios lo sobrante. Y cuando viene a darse cuenta la gente, las personas, Dios no ve con agrado lo sobrante. Dios ve con agrado es lo primero. Por eso se da los primeros principios cuando Jesús quiso enseñar a sus discípulos. Tú tienes que saber entender que tú tienes que dar es lo primero, no lo sobrante. Aunque en los sobrantes existieron las cestas. Dice que se alimentaron una gran multitud de personas. Y diga conmigo, y al final se aumentaron 12 cestas y se llenaron de los sobrantes. Pero se llenaron las 12 cestas de los sobrantes, de lo que faltó, de las migajas, de lo que la gente se saturó tanto en poder saciar su hambre, que sobró. Estaban llenos, estaban saciados. Dijeron: no aguanto más, ya yo no aguanto más, ya estoy bien así. A eso Dios lo ve con agrado, con agradecimiento. La ofrenda se busca lo más también de los primogénitos de las ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. ¿Por qué? Porque era lo gordo. No que era mantecudo, no era mantecudo.
la ofrenda de sus ovejas eran rectas, bellas, redonditas, bien bonitas. Pero las mejores y las más sanas. Bellas, todo, bellas, hermosas, sanas. Y eso actuó en que Abel alcanzase el favor de Dios. Sin defecto alguno, dice la palabra. Porque ese es un favor que Dios nos hace entender a que cada uno comprendamos, dar los primeros principios de lo primero, mi hermano. Lo primero, no es lo sobrante. ¿Por qué nos duele dar lo primero? Siempre uno actúa es por los sobrantes. Y uno de siempre se hace entender, notificar que lo sobrante es mejor que lo primero. No, a lo contrario, tiene que ser lo primero, lo facultad de todo es lo primero. El principio de la bendición de Dios es lo primero, no es lo sobrante. Es lo primero. Actúa beneficiablemente para el crecimiento espiritual de la persona. Es lo primero, es lo mejor. Se siente usted no confrontado, más se siente usted agradecido de Dios. Dice, Señor, estoy dando la excelencia, estoy dando lo primero, lo que es suyo, lo que yo decidí dar. No es que también tengamos retenciones de no dejar de dar lo mejor. Si usted desea dejar que este año que haya de culminar, de lo mejor, despréndase de lo mejor, y usted verá que Dios se desprenderá también de lo mejor para usted. Despréndase de lo mejor. Y cuando se desprende de uno de lo mejor, Dios se va a desprender también de los mejores. No es que se haya de estar jugando a lo que uno le vaya a estar dando a Dios, no. Sino es que Dios coloca a poner el sentir como el hacer, su voluntad. Y cuando Dios coloca el sentir, hacer su voluntad, usted va a hacer la voluntad de Dios, cueste lo que le cueste. ¿Me entiende, amado? Sea como haya de llegar la bendición suya, la mía o la de cualquier persona, es para que nosotros demos la información que debemos de obsequiarle a Dios. Lo primero, lo mejor y lo escogido para Él. Para Él. No es lo sobrante. Entonces, lo que pasó en Caín fue lo sobrante en Caín. Aunque verdaderamente en Caín también estaba lo bueno. En Caín estaba también lo bueno. Siempre la mayoría de personas hablan de que Caín tuvo la necesidad de poner lo malo. No, Caín puso lo bueno y puso también bastante. Lo que ocurrió en Caín fue cómo y de qué forma se tuvo él que desprender de algo que era bueno, pero lo sintió mal en su corazón. Eso fue lo que le pasó a Caín. No era la ofrenda, era de cómo fue la impulsación de darle eso a Dios. Era bueno lo que Caín le ofreció, era bueno. Era traído de la tierra. Era bueno. Pero lo que pasó en él fue de qué forma lo dio. Denle un aplauso, Señor. De qué forma lo dio. Porque la mayoría de personas le ofrecen a Dios, le dan a Dios, pero lo pueden dar bueno, se ve bueno, pero no es lo hermoso que se puede ver en una cesta de amor, en ayudar al prójimo, en cualquier área, ¿no? Es de qué forma usted actúe. Si lo va a dar de corazón o lo vas a dar empujado. Porque es mejor darlo uno de corazón, porque usted se va a sentir bien y no va a estar mortificado de qué forma
se desprendió para bendecir a alguien. Entonces, nosotros debemos de saber entender que cuando vamos a dar, no lo estamos dando porque alguien nos impulsa, nos agarran ahí para dar, no. Metémonos en la programación en el espíritu, que tiene que ser lo primero, lo mejor y lo escogido. La ofrenda elegida, tú eliges. Uno elige de qué forma debemos nosotros actuar. Amén. ¿De qué forma debemos de actuar? Entonces, ¿cómo fue la actuación de Abel? Dice que cuando su madre dio a luz, dice que entró Abel y Caín, Adán y Eva. Los primeros frutos en la tierra fue Abel y Caín. Los primeros frutos de pisar la tierra humanamente. Porque en la misma creación y en la mente de Dios no estaba puesto Abel y Caín. No estaba puesto ahí. ¿Por qué no estaban puestos ellos ahí? Porque en la misma creación de Dios se desconocía de que Caín y Abel iban a existir. Se desconocía eso. Lo que se conocía era Adán y Eva. ¿Y dónde estaban ellos? En el huerto del Edén. ¿Y qué tenían ellos? Conversación con Dios. Y el Espíritu de Dios se paseaba en el huerto del Edén. No había una característica de que naciese Caín y Abel, no la había. Pero hasta que el día que llegamos a darnos cuenta que fue lo que ocurrió en los planes que ya Dios tenía predestinado para lo que él iba a hacer, nació Abel y Caín. Nació la bendición de aportar la obediencia y la desobediencia. En Abel y Caín comenzó a crecer la bendición y la maldición. La bendición, la provisión y no provisión. El bien y el mal. ¿Existía? No existía. Hasta que se le dio principio a lo que ya Dios había puesto, no tocar. No toques eso. Porque el día que llegases a tocar esto, de cierto morirías y se te van a abrir tus ojos. Y en estos tiempos se han abierto los ojos para que nosotros voluntariamente busquemos de qué forma agradar a Dios. Este es un año donde no ha finalizado, pero Dios ha visto en que cada uno de nosotros podamos experimentar en lo que es primero, lo elegido y lo mejor para Dios. Y Dios, con lo mismo que se haya puesto el sentir de Abel, ese mismo sentir lo va a tener Dios con usted y conmigo y cualquiera que obedecemos a la voz de Dios. El sentir de agradarle a Él más que a los hombres. Aunque Dios constituyó que también debemos de estar en paz aún también con los hombres. En paz con todos. Amén. Denle un aplauso, Señor. Y así, amados, vamos a darle gracias al Padre, que Dios es bueno. Que Dios es bueno. Que Dios es bueno. Que Dios es maravilloso. Y que el Espíritu Santo de Dios se sigue paseando en esta noche. Si Él se sigue paseando en esta noche,